Mesa Central por Tele 13 Radio. 7:40 en el estudio con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes, buenos días, perdón. ¿Cómo está, Iván? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, porque como que no hubiera pasado el tiempo. Buenos días, buenas tardes. Estuvo un poco agitado la mixta y el Senado ayer, ¿eh? Sí, pero en general... ¿Qué pasó? Antes, ¿qué pasó? Agitadas las jornadas en el Congreso Nacional. Antes de qué es lo que pasó, ¿qué va a pasar ahora? ¿En qué quedó? Porque la mixta ya se rechazó, tiene que pasar por la Cámara igual ahora, pero bueno, esto ocurrió recién ayer. Nosotros advertimos, en todo caso, que como este proyecto había tenido oposición por distintos lados, porque en su tramitación distintos sectores votaron en contra de distintos aspectos, entonces insistimos en la necesidad de, en la comisión mixta, generar un texto que tuviera apoyo transversal, entendiendo que estas son normas de quórum. Cuando se llega a una mixta, esto es bien importante precisarlo, es porque la Cámara y el Senado no han tenido acuerdo. La mixta es para resolver los desacuerdos. Claro. Y en esa circunstancia nosotros creíamos que era necesario un texto que tuviera apoyo transversal para cumplir con el quórum de ratificación. Pero había un apoyo transversal para lo que salió del Senado, que estaba en desacuerdo con lo de la Cámara. Pero la Cámara lo había rechazado. Y ahí se fue a la mixta. Y ahí se fue a la mixta. Claro, pero había un acuerdo transversal, a eso me refiero. Y ese acuerdo transversal ahora no se materializó, no continuó. Digamos. Es que había un acuerdo transversal. Precisemos, cuando se votó la idea de legislar, en el Senado se consiguió el quórum exacto. O sea, se requerían 29 votos y obtuvo 29 votos. O sea, un voto menos y no se aprobaba la idea de legislar. Y ahí básicamente los votos en contra fueron de parte de la oposición. Porque a la derecha en principio no le gustaba la idea de los 2 días. Sí, pero la multa iba en este proyecto. Por tanto, si se rechazaba la idea de legislar, no había multa. Ya. Claro. Si se rechazaba la idea de legislar no había nada, digamos. No había nada. Ya. Y bueno, después la Cámara rechazó la multa considerando que era muy alta. Y hay quienes también hicieron una observación respecto de la precisión en torno a si la sanción se aplicaba a los electores o solo a los ciudadanos. Y esa fue la precisión que nosotros planteamos, que a nuestro entender había ese generado... tema salió ahí, en la Cámara, en ese momento. A ver. Nunca se había planteado antes. Efectivamente, no había sido parte del debate. Sí corresponde a la forma en la cual esto estuvo regulado en Chile hasta el año 2010, mientras hubo voto obligatorio. Y cuando se cae el proyecto en la Cámara, nosotros lo que hacemos es consultas con los distintos sectores políticos para ver qué es lo que había pasado y cuáles eran las observaciones. Y en ese momento entonces planteamos esto como una necesidad que tenía que ser resuelta, como un tema que tenía que ser resuelto. Y se produjo lo que aconteció ayer. Lamentable, porque si hubiera habido voluntad de diálogo, si en la mixta hubiera habido disposición de arribar un texto que tuviera relativo consenso y no simplemente aprobarlo por una mayoría circunstancial, se habría tenido un apoyo transversal en el Senado. La voluntad de diálogo en su mirada significa que hubieran quedado los extranjeros con la posibilidad de con un voto voluntario o sin multa por no cumplir con el voto. Básicamente lo que algunos sectores nos plantearon y la razón por la cual habían votado contra la sanción era que la consideraba muy alta y por tanto la comisión mixta bajó el techo. ¿Ya? Se establecía hasta 3 UTM, que era casi 200.000 pesos como techo. Se bajó, que era lo mismo que en los plebiscitos constitucionales. Se bajó a 2 UTM el techo y se mantuvo el piso. No, le digo que es lo mismo porque hace poquito no era tan alta, pues sí aprobaron eso. Sí, estoy de acuerdo, pero a ver. Es que usted me mira como con cara de que estoy diciendo una cosa que no tiene importancia. No, pero lo que pasa, Iván, es lo siguiente. ¿Cuál es nuestro trabajo en las empresas? No, se lo digo porque hay mucha gente que piensa que es una excusa. Sí, por eso. Está bien, y excusas pueden haber de distintos lados, y los mismos que decían ayer algo, decían algo contrariamente distinto hace un par de meses. En fin, por eso señalo que hubo quienes votaron siquiera la idea de legislar y que decían y se indignaban porque esta ley no se estaba aprobando, en fin. Pero mi rol no es apuntar con el dedo a ver quién dijo qué y hacer una especie de careo respecto de las distintas versiones, sino que construir acuerdos para permitir que las leyes se aprueben, para que las leyes se aprueben. Y en ese contexto, nosotros hicimos un esfuerzo como gobierno y, por tanto, nos reunimos con las distintas bancadas, con los distintos sectores, detectamos los puntos en donde había desacuerdo. Y nuestra propuesta era que la mixta se hiciera cargo de esos desacuerdos con el objeto de arribar a un texto que tuviera apoyo transversal que permitiera la aprobación del proyecto. Ya, y eso lamentablemente no fue posible ayer, no hubo disposición de generar ese acuerdo. Pero en esa búsqueda, ministro, dice el senador Osandón, se lo dijo a usted, sabe que ya votamos y esto llega tarde, salió tarde el asunto del elector por ciudadano. Este tema, de hecho, la ministra Toá se lo planteó el propio senador la semana anterior. Y por tanto un tema que se había explicitado
a distintos actores políticos respecto a la necesidad de resolver este punto, porque si no se corría el riesgo que el proyecto finalmente no se aprobara. ¿Y cuando la subsecretaria Lobos lo planteó en la comisión mixta, le dijeron que no? ¿Ayer en la tarde? Cuando usted no estaba, digamos. Sí. Usted no había llegado. A ver, yo primero, en eso quiero precisar, yo avisé que iba a llegar un poco atrasado porque tenía una entrevista previa. Ya. Dicho lo anterior, Estaba presente, estaba la subsecretaria. Y ella hizo el punto, pero no hubo voluntad. Y como se había votado el guarismo, yo dije, bueno, precisemos la redacción, porque lo que se había votado era el guarismo. Y dijeron, no, esto está resuelto. A ver, yo he visto lamentablemente esto muchas veces, como no, aquí hay una mayoría, avancemos. Y bueno, sobre la base de mi experiencia y nuestro rol es generar acuerdo, advertimos de que esto podía generar problemas en la sala, ya sea en la Cámara o el Senado, y que aquí se requería llegar con un texto, con no necesariamente apoyo unánime, pero apoyo transversal, con el objeto de garantizar la mayoría necesaria para su aprobación. Por tanto, la principal lección que yo saco de lo que aconteció ayer es que finalmente tenemos que insistir en la voluntad de acuerdos y entendimientos, sobre todo cuando se trata de reformas que implican leyes de quórum. Esto es más viejo que el hilo negro, ¿eh? ¿Usted se acuerda cuando la izquierda se ponía el voto a las mujeres porque suponía que eran más conservadoras? Aquí hay de fondo la necesidad o la intención de disminuir la influencia del voto extranjero porque podría favorecer a un sector. A mí no me corresponde calificar las razones por las cuales se expresa un determinado punto de vista, porque si no, no podría generar acuerdos. Imagínense si yo me pusiera a calificar todo lo que hace la oposición. No podría dialogar con la oposición. Y lo mismo respecto de la fuerza del oficialismo. Solo puedo señalar que Chile tiene una larga tradición excepcional en que efectivamente se autoriza el voto de los extranjeros con más de 5 años de residencia o avistamiento. Eso forma parte de una norma que está presente en nuestra Constitución desde el año 80. Y el voto era obligatorio, lo que pasa es que la inscripción era voluntaria. En el contexto del voto obligatorio siempre se aplicó la sanción a los ciudadanos. Siempre. Excepcionalmente, cuando se restablece el voto obligatorio, no se hace el distingo. Eso quedó en necesario. general, claro. Para todos los que tengan domicilio electoral. Y se señala que es la ley la que tiene que regular claro. quiénes son los exceptuados. Pero mientras tanto, el artículo 160 dice todos los que tengan domicilio electoral en Chile tienen que votar. Es voto obligatorio para todos los que tengan domicilio electoral. Pero la ley la que termina... ¿Qué una contradicción? La ley la que termina la forma en que se implementa el mandato constitucional y las sanciones correspondientes. Como la ley general no existe, se hace caso a caso, como en este caso. Hubo sectores que señalaron que respecto a esto tenían una observación, porque consideraban que finalmente tenía que restablecerse la regulación que históricamente hubo en nuestro país respecto de a quienes se aplicaba la sanción y por tanto solo tenía que aplicarse a los ciudadanos. Nosotros cuando detectamos esto hicimos el punto, con el objeto de arribar a un acuerdo. Y bueno, lamentablemente no prosperó. Ahora, y se produjo lo que vimos ayer. Yo entiendo que usted es el articulador de los acuerdos, porque para eso ese es su papel en el gabinete. La pregunta es ¿cuál es la posición del gobierno, en definitiva? El gobierno quiere, uno, que haya voto obligatorio, como dijo la semana pasada la ministra del Interior, y que haya voto obligatorio con multa, y que si esto no salía así de la mixta, iban a vetar, o quiere que haya una diferenciación y que los extranjeros no tengan esa obligatoriedad. A ver. Nosotros hemos señalado con toda claridad que hay que cumplir el mandato constitucional y por eso se presentó este proyecto de ley. Porque, a ver, se habló de mucho tiempo de la elección en 2 días, pero no se dijo que la elección en 2 días era el proyecto que contenía la sanción para hacer efectivo el voto obligatorio. Sí, porque si no en la práctica no tiene sanción. Digamos. Es una obligación declarativa, pero no tiene efecto. Claro, porque no está la ley general. Y por tanto, el proyecto lo presentó el gobierno, es un mensaje del presidente Boric. Por lo tanto, refleja la intención del gobierno. Por eso insisto que muchos de los que ayer manifestaban indignación, cuando se votó la idea de legislar lo votaron en contra. Ya, perdón, Iván, disculpe que se lo diga, esto no fue en la prehistoria, fue el 31 de mayo. El 31 de mayo, si usted revisa, muchos votaron en contra de la idea de legislar, que era la norma que establecía la sanción. Porque a la derecha no le gustaba la elección en 2 días. Ahora le gusta. Está bien, pero la elección en 2 días era el resultado de que el voto se hacía efectivamente obligatorio. A ver, hagamos un poco de historia. Para el proceso constituyente se estableció voto voluntario y el plebiscito salía voto obligatorio. Sí. Ya. Estableció el voto obligatorio, entonces se reformó la Constitución para restablecer el voto obligatorio, pero siempre mandatando a la ley para establecer la sanción. Como los procesos constituyentes se realizaron con reformas constitucionales en que toda la norma que los regulaba estaba contenida en la Constitución, ahí estaba considerada la multa. Ya. Pero en este caso, para la norma permanente no hay multa, porque lo que dice la Constitución es que esto se va a regular por ley. Una ley. Por eso era necesario una ley y por eso el gobierno presentó una ley,
ley que establecía sanción, voto en 2 días, eliminación de la ley seca y una serie de otras cosas más. Los vocales por 2 elecciones. Vocales por 2 elecciones, después de un periodo de 8 años que no pueden ser convocados, etcétera. Ya. En la tramitación de esta iniciativa, porque ahora muchos apuntan por un lado, pero se olvidan lo que hicieron los otros, y por eso yo en esto creo que lo mejor es ser humilde, no andar predicando y apuntando con el dedo, sino que en definitiva hacerse cargo de la propia conducta. Bueno, este proyecto tuvo complejidades en su tramitación porque en un momento votó en contra de la oposición, después parte del oficialismo votó en contra en la Cámara, en fin, por distintas razones. Ante esa situación, ahora terminó el oficialismo votando en contra ante esa situación, como nosotros queríamos generar un acuerdo, entonces hicimos un levantamiento de las razones por las cuales se había votado de una determinada manera. ¿Qué eso nos dijo? Mire, lo que pasa es que algunos consideraban que la multa era muy alta, otros estaban en contra del voto obligatorio. O sea, hay gente que en su legítimo derecho considera que esto es un tema opinable, que hay democracia, por ejemplo, a la francesa, donde el voto es voluntario, y por tanto no creen en el régimen de sanciones. Esos son otros. Y otros decían, tenemos que restablecer la forma en la cual se aplicó la obligatoriedad en el voto en Chile, mientras el voto fue obligatorio históricamente, que era que fuera solo obligatorio para los ciudadanos y no para el conjunto de los electores. Bueno, detectadas esas observaciones, nosotros trabajamos una propuesta con el objeto de construir una mayoría necesaria para aprobar la ley. Pero también, como aquí hay sectores que a veces dicen, no, estamos en mayoría, lo que pasa es que en esta comisión tenemos un poquito más, aprovechemos y no sé qué más, no se generó la voluntad de acuerdo y se produjo lo que aconteció en el Senado, que es lamentable. ¿Cuál es la posición del gobierno ahora? Nosotros ¿Voto obligatorio con multa? Pero si el gobierno presentó el proyecto. Sí. Voto obligatorio el con multa, gobierno presentó el proyecto. ¿Voto diferenciado para extranjeros a vecindad? A nosotros nos parece que el principio conceptual que hay detrás de la forma en la cual históricamente se aplicó el voto obligatorio en Chile es razonable y por tanto debería ser considerado. Ahora, la rebaja porque hay una distinción. Los ciudadanos son los únicos que pueden resultar elegidos. Los ciudadanos no solo pueden votar, sino que además pueden ser candidatos y pueden resultar elegidos. Claro, y un extranjero vecindado no es ciudadano. No es ciudadano, por tanto, la Constitución dice podrán votar. Sí, claro, pero en otra parte la Constitución dice que los que tienen domicilio electoral están obligados a votar. Pero es contradictorio. No pueden ser elegidos. Entonces, por tanto, esto es parte del debate. Pero esa es la posición del gobierno. Y lo otro que se cayó fue que el Estado, que el fisco devuelva menos plata por cada voto. Que es una cuestión eso lo aprobó casi por unanimidad la mixta y es parte también de algo que quedó pendiente. Esta norma tiene sentido en la medida en que el voto obligatorio se implemente, porque significa un aumento de los electores que concurren a las urnas, y por tanto, en ese marco nosotros planteamos una rebaja del aporte. Perfecto, o sea, sin voto obligatorio real no tiene sentido lo de la rebaja. Lo que pasa es que, el proyecto de ley comprendía todos estos aspectos. Por un lado, la votación en 2 días era la consecuencia de la sanción para consagrar la obligatoriedad del voto. Porque al ser el voto obligatorio, vota más gente, al votar más gente se requería en esta oportunidad 2 días, porque estábamos trabajando en un proyecto permanente para el voto adelantado. Si no hay voto obligatorio, y nada de esto es necesario. Más votantes, se tenía que reducir el aporte a los partidos y a los candidatos. Entonces, por decirlo de alguna manera, estaba todo vinculado. Correcto. Y había bancadas que estaban en contra de un punto, otras en contra de otro, y por eso la tramitación del proyecto no fue fácil, y por eso nosotros insistimos en la voluntad que tenía que existir de acuerdo para ir incorporando distintas miradas que nos permitiera que el proyecto fuera aprobado. O sea, dicho eso, por eso, insisto, la principal lección, el diálogo para construir acuerdos es fundamental, sobre todo si queremos que se aprueben leyes de quórum. ¿Y para qué decir reformas constitucionales? Dicho eso, ¿el gobierno va a insistir en que el voto sea obligatorio y que la elección sea en 2 días y que se pague menos? Nosotros, sobre qué es lo que va a hacer en concreto, esto ocurrió recién ayer, por tanto... pero la semana pasada esa era la opinión del gobierno. Sí, pero para ser bien preciso, porque yo no puedo comprometer una decisión que no se ha conversado ni se ha decidido. Lo que puedo señalar es que vamos ahora a evaluar los pasos a seguir, particularmente respecto a las herramientas que tenemos, porque las herramientas no solo son formales, sino que también tenemos que evaluar cuál es el nivel de apoyo que una determinada alternativa que el gobierno decida para sacar adelante la ley tenga en el Congreso Nacional. Pero si el gobierno veta, el Congreso se lo tiene que rechazar por 2/3, ¿no? No. Requiere aprobarlo con el quórum del... A ver, lo que pasa es que hay que... Esto, técnicamente, mira, yo sé que esto entre elector y ciudadano todo el mundo anda confundido. Y el veto también es un enredo. ¿En qué sentido? Cuando el veto es
¿Aditivo? ¿Sustitutivo? Supresivo, ¿Ya? ahí el Congreso puede insistir en el texto original por 2/3. Por 2/3, ya. Pero en este caso, de la comisión mixta no hay texto. Entonces no hay nada que suprimir. Ya. Entonces, y por tanto los vetos pueden ser aditivos. Y cuando los vetos son aditivos, requieren esa aprobación el quórum de la norma que se propone. O sea, ya, si es una reforma constitucional, quórum de reforma constitucional. 29 votos en el Senado. 4/7. En este caso, quórum calificado. Entonces, por eso insisto, cuando nos dice, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? Antes de tomar una decisión, lo que nosotros vamos a hacer es, por un lado, evaluar las herramientas jurídicas que disponemos y, por otro lado, evaluar la realidad política que tiene que ver con la correlación de fuerzas que existe en el Congreso respecto a las distintas bancadas donde existen puntos de vista disímiles en torno a distintos aspectos del proyecto. Ahora, aparentemente a la izquierda no le gusta el voto de los extranjeros porque los diputados Chiccardini y el jefe de bancada socialista, Manucheri, va a representar un proyecto hoy día para eliminar el voto de los extranjeros. Eso es una moción parlamentaria, sobre eso no... O sea, me entero por usted que va a ser presentada. Ya, pero da la impresión de que es un sentimiento de la izquierda, digamos, ¿o no? Habría que hacer una sondeo, consulta, un sondeo, no sé si se pueden sacar conclusiones. He visto que distintos partidos de izquierda han dicho distintas cosas respecto de muchas cosas y también para qué decir los partidos de derecha. Así Usted decía ayer que... hay diversidad de opiniones siempre. Siempre hay diversidad de opiniones. Esa es la gracia de la democracia. Esa es la gracia de la democracia. Me encanta que haya diversidad de opiniones. Usted decía ayer... Sí, cuando hay una sola opinión, imagínese cómo estaríamos. Usted decía bueno, ayer que... un tiempo en que solo una opinión era la que imperaba y pagamos consecuencias dramáticas. Haciendo la cosa. Usted decía que estábamos cerca, que había más optimismo en torno a un acuerdo de pensiones, pero ayer algunos parlamentarios decían, off the record, digamos, que había una pérdida de confianza después de este episodio del voto de los extranjeros y que esto podía afectar un eventual acuerdo en pensiones. Bueno, yo insisto, los proyectos de ley tienen que tramitarse en su mérito. Y si hay una controversia en una determinada materia o en uso del presidente, que también hubo quienes señalaron que después de esto no había posibilidad de avanzar en nada, ¿qué sentido tiene? O sea, la agenda de seguridad vamos a dejarla parada porque hubo una diferencia respecto de la votación en 2 días y vamos a dejar de lado las reformas sociales, particularmente una reforma de pensiones que es necesaria para el país. Yo creo que finalmente siempre hay que pensar en lo que el país necesita y tener disposición de generar acuerdos de lo que sea bueno para Chile. O sea, sigue siendo optimista en esto. No se trata de ser optimista o pesimista, se trata de tener un sentido de responsabilidad. ¿Pero se está cerca en pensiones? Se ha avanzado la propia ministra Jara lo ha señalado. Ya, o sea, ¿hay alguna posibilidad? Obviamente todavía? lo que ocurrió ayer genera un clima de crispación, también hubo ciertos anuncios del presidente que generaban una actitud similar. Lo mismo ocurrió cuando el presidente Piñera, para qué decir, anunció la urgencia para el matrimonio igualitario. En los que hoy día son oposición, habían varios que se sentían defraudados, que las confianzas, no sé qué más. Para qué decir proyectos que en su momento anunció el presidente Lago, la presidenta Bachelet. Esto forma parte de la dinámica política, pero finalmente siempre hay que anteponer el interés superior del país. ¿Y esto qué implica? Que saquemos adelante las leyes que Chile necesita. Ahora, a esta en particular, la de la votación de octubre, tampoco es que quede mucho tiempo porque supongo que tiene que estar antes del 27 de julio cuando se inscriben las candidaturas, ¿no? El proyecto de ley particular podría aprobarse después, pero hay tiempo acotado. De hecho, en la votación en 2 días, la vez pasada, porque esto ya se hizo una vez durante la pandemia, se aprobó después de inscritas las candidaturas. Ya. O sea, se publicó hay un también después de precedente, inscritas las candidaturas. No cambia las reglas del juego en ese sentido. No cambia. Había normas contenidas en este proyecto que modificaban la forma de inscribir candidaturas. Obviamente esas normas debieron ser promulgadas después, porque uno no puede cambiar las reglas del juego a pocos días de vencer el plazo. Pero no es que tengamos un plazo ilimitado. O sea, hay un par de días con posterioridad al plazo para declarar las candidaturas para tener una ley aprobada. O sea, algún tiempo después de la distrital. Pero poco, y por eso me he insistido que esto es una guerra contra el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno? Os digo, para tomar una decisión respecto al veto. Lo que pasa es que la próxima semana es regional o distrital, depende, sí, regional claro. en Senado o distrital en la Cámara. Por tanto, hay un par de días en que no va a haber trabajo legislativo, va a haber trabajo en terreno. Eso en paréntesis, a la vuelta y por tanto, a la vuelta ser hay un plazo más que razonable para adoptar una decisión. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Gracias a usted, Iván, y insisto en el mensaje. Voluntad de acuerdo, porque si no, lamentablemente los proyectos no avanzan. Y eso es un llamado a los parlamentarios oficialistas y también a los de oposición. El ministro Álvaro Elizalde, secretario general de